Si yo te preguntase, ¿quién es el mejor futbolista de todos los tiempos? Te guste, ya he oído una respuesta por ahí. Te guste o no el fútbol, seguro que al menos puedes nombrar a Messi, muy bien, o a Cristiano Ronaldo, quizá te suene, o si eres más de la antigua usanza, a Pelé o a Maradona, ¿verdad? Y como ocurre en estos casos, la gente tendría una agitada conversación, probablemente que tornaría en una discusión, alabando a su jugador favorito y un poco menospreciando a los demás. Y esto ocurre con muchos deportes. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor jugador de baloncesto de la historia? Michael Jordan, dicen unos. Otros dicen, no, LeBron James. Otros más antiguos dicen Julius Erving, que mucha gente no sabe ni quién es. ¿Quién es el mejor tenista de la historia? Por supuesto, el español Rafa Nadal. No, el suizo Roger Federer, de eso nada, es Djokovic. Aún esta discusión de quién es el mejor se extrapola mucho más allá del deporte. ¿Cuál es la mejor canción de la historia? Estás pensando, ¿verdad? Unos diríais, definitivamente, una de los Beatles. Otros diríais, no, Elvis Presley, sin lugar a dudas. Mientras que otros barreríais para casa y diríais, la mejor canción de la historia es una canción seguro de Juan Pardo, ¿verdad? Otros dirían, ¿quién es el mejor pintor de la historia? Van Gogh. Oh, no, Rembrandt, Goya, Picasso o Bansky actualmente, ¿verdad? ¿O qué me decís de la comida? ¿Cuál es el mejor plato de toda la historia de la humanidad? ¿Qué estás pensando, verdad? Unos diríais sin duda unas deliciosas arepas colombianas, ¿verdad? Otros, no, fajitas y burritos mexicanos. Aquí nos encontramos con el orgullo patrio. Unos dirían que unas jugosas hamburguesas americanas, otros unas pizzas italianas recién horneadas. Otros venderían su primogenitura por un pulpo a feira galego, ¿verdad? Y otros por una buena paella valenciana también. La cuestión con todo esto y el problema también, hermanos, es que hay tantos gustos y opiniones como opciones, ¿verdad? Y en última instancia, la decisión final se basa no solamente en criterios objetivos, que los habrá, sino que a la hora de elegir quién es superior a los demás, muchas veces nos basaremos en criterios subjetivos, preferencias personales, ¿verdad? Es por esto que nadie podría ponerse de acuerdo realmente en las listas que acabo de mencionar. Pero esto no ocurre con Jesús, o no debería ocurrir con Jesús. Porque objetivamente hablando, Jesús es el más grande de toda la historia. Jesucristo es superior a todos y a todo porque Él es Dios. Y esto, se crea allí fuera o no, es una verdad objetiva que pone a Jesús a otro nivel infinitamente superior. Esta es una verdad objetiva porque la creemos desde la palabra de Dios revelada al hombre, ¿verdad? Y esto es lo que el apóstol Juan va a expresar en los versículos 22 al 36 de este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y lo va a hacer a partir de una interesante escena que nos une a Juan el Bautista con algunos de sus discípulos y a un judío que pasaba por allí. Y a partir de esta situación o discusión, diría yo, que Juan, el evangelista, nos narra, en esta mañana vamos a ver dos razones que demuestran que Jesús es superior a cualquier otra persona. Dos razones que muestran la superioridad absoluta de Jesús sobre todo y sobre todos y nos mueven entonces a creer en Él para vida eterna.
La primera razón es que Jesús tiene un ministerio superior. El ministerio de Jesús es superior. Vamos a leer los versículos 22 al 30. El apóstol Juan escribe lo siguiente. Después de esto, vamos a leer los tres primeros versículos, 22 al 24. Dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Bien, la narración nos indica que Jesús va a Judea, dice. Esta comarca es una comarca cercana en los alrededores de la ciudad de Jerusalén. Y allí dice el texto que pasa tiempo con sus discípulos. No sabemos si días, semanas, pero el Señor dedicó tiempo en esta zona de Judea a predicar el arrepentimiento de los pecados y a pasar tiempo con sus discípulos. El versículo 22 dice que bautizaba. Y probablemente no era él el que bautizaba. Si leéis el versículo 2 del capítulo 4, dice que Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, ¿verdad? Pero la cuestión es que Jesús y sus discípulos estaban bautizando en esta zona. Si recordáis ya, el apóstol Juan nos informa en el capítulo 1 que Juan el Bautista precisamente bautizaba. Así que Juan primero, ahora Jesús, ellos estaban predicando a Israel que debían arrepentirse de sus pecados para poder estar en el reino de Dios. Y todo aquel que creía en este mensaje y se arrepentía era bautizado. Y aquí ya observamos la tremenda superioridad de Jesús. Porque este bautismo, fuera de Juan o fuera de Jesús, ambos apuntaban a la persona y la obra de Cristo. Apuntaban a la purificación, apuntaban al perdón. Un perdón que Jesús mismo iba a ganar en la cruz, muriendo por los pecados del pueblo. Sin la muerte de Jesús, el bautismo del antiguo pacto y el bautismo hoy no tendría ningún sentido, porque no habría perdón. Ahora la cámara del escritor, el apóstol Juan, viaja. Y en el versículo 23 ahora viaja a otro lugar. Y en este lugar está Juan el Bautista bautizando, dice, en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. No sabemos con certeza dónde está este lugar, pero el texto nos dice que había mucha agua y por tanto era un lugar apropiado para bautizar. Y el versículo 24 nos dice que Juan el Bautista aún no había sido, ¿qué dice?, metido en la cárcel. Es interesante, ¿por qué Juan menciona este detalle acerca de Juan el Bautista? Lo hace, hermanos, porque los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, evangelios llamados sinópticos, los tres narran eventos similares, especialmente enfocados en el ministerio de Jesús en Galilea, y ninguno de estos tres evangelios narra esta escena en Judea. Por eso Juan ahora, siendo el último escritor de los evangelios, escribiendo allá por la década de los 80, después de Cristo, unos 20 años después de los otros tres evangelios, lo que Juan está diciendo con esta frase acerca de Juan el Bautista está dando credibilidad a esta escena en Judea. Porque nos explica que esto ocurrió cuando Juan el Bautista aún no había sido metido en la cárcel ni asesinado por Herodes Antipas, escena que encontramos en Mateo 14, por ejemplo. Y este es el contexto entonces que Juan el Evangelista nos pinta. Tenemos a Jesús con sus discípulos bautizando en la zona de Judea, cerca de Jerusalén. Y por otro lado tenemos a Juan el Bautista también bautizando en algún lugar del río Jordán. Y en este momento entonces surge un problema. Versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Juan el Bautista seguía teniendo discípulos
Y el texto dice que en algún momento, al menos un par de ellos, comienzan una discusión, dice, con un judío acerca de la purificación. Recordemos, hermanos, que los judíos debían seguir diferentes leyes en el Antiguo Testamento, leyes ceremoniales de purificación para poder aproximarse a Dios y adorar. Estas leyes las encontramos en el Antiguo Testamento. Pero es que además los judíos habían creado toda una serie de leyes aún más restrictivas. Había gente que se bañaba cada día en agua fría con vistas a purificarse. El punto aquí, hermanos, parece ser que en vista del bautismo de Jesús por un lado y el bautismo de Juan el Bautista por otro, este judío metió el dedo en la llaga con los discípulos de Juan el Bautista. Quizá en esta conversación estos discípulos se enteran de que Jesús está bautizando. Quizá el judío les preguntó por qué su maestro bautizaba si había otro que ya estaba bautizando y que estaba ganando seguidores día tras día. No sabemos si este judío era seguidor realmente de Jesús o no. Quizás se estaba dejando impresionar por las multitudes que acudían a Jesús. No sabemos. El caso es que, y cumpliendo esta máxima que se suele cumplir, que dice que los discípulos del Maestro son más radicales que el propio Maestro, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora? Versículo 26. Vienen a él visiblemente molestos y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. ¿Notáis este tono irritado en estos discípulos? Primero, si os fijáis, no mencionan a Jesús por nombre. Dicen, el que estaba contigo. Esto denota rechazo, están ninguneando, ¿verdad?, a Jesús. Dice, tú diste testimonio de él. Dice, está bautizando, dando a entender, está bautizando como tú, te está haciendo competencia desleal. Y dicen por último, todos van a él. ¿Notáis esta irritación de estos celos de los discípulos de Juan? Este hace lo mismo que tú y todos van a él. Esto me recuerda, este lenguaje exagerado, hiperbólico, me recuerda al lenguaje infantil, ¿verdad? Si tenías hermanos, recuerdas estas frases: mamá, papá, mi hermano siempre me quita los juguetes, copia todo lo que yo hago, me sigue a todas partes, ¿verdad? Esto está basado en hechos reales, al menos en mi casa, hermanos. Pero es aquí, hermanos, donde vemos ese carácter. En palabras del mismo Jesús, hablando de Juan el Bautista, recordáis, el hombre más grande de todos. Y Juan el Bautista va a mostrar a sus irritados discípulos que Jesús es superior a los demás. Porque Juan responde sabia y humildemente. Versículos 27 y 28, fijémonos. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan el Bautista sabe. Él reconoce su papel dado por Dios en la vida. Él ha recibido, dice, del cielo, es decir, de Dios, una tarea. ¿Qué tarea? Ser testigo, apuntar, proclamar a Cristo, el Mesías. Asimismo, Dios es soberano al conceder sus bendiciones sobre el ministerio de una persona, ¿verdad? Si el ministerio de Jesús está creciendo, es debido a la voluntad soberana de Dios. Durante su ministerio, les recuerda, versículo 28, yo no me apunté a mí mismo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, el Salvador, yo soy un simple heraldo. Yo he pavimentado, allanado el camino al Rey de Reyes,
a Jesucristo. Esto es lo que está diciendo Juan el Bautista y ahora va a ilustrar esta realidad. Fijémonos, versículo 29. Dice ahora, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por esto este gozo mío se ha completado. Juan el Bautista reconoce su posición. Él no es el novio, él es el amigo del novio. El amigo del novio no se queda con la chica, ¿verdad? El amigo del novio se encarga de los preparativos de la boda. Y en este lugar, en este contexto, el amigo del novio era una especie de padrino que supervisaba muchos de los detalles de la boda y de la fiesta. De hecho, el amigo del novio estaba encargado de ir a casa de la novia y llevarla en procesión a casa del novio y celebrar la boda. Imagínate ahora al amigo del novio escapándose con la novia, ¿verdad? Bueno, seguramente esto ha pasado en muchas ocasiones, tristemente, ¿verdad? O imagínate al amigo del novio locamente enamorado de la novia, cual película de Hollywood, ¿verdad? Imaginémonos el amigo del novio enfadado, irritado, celoso, y porque el foco, las miradas no están puestas en él, sino en los novios. No, Juan el Bautista dice, la novia es del novio, y yo soy el amigo del novio, y el amigo del novio se alegra en gran manera al oír al novio, y este es el gozo completo que dice Juan el Bautista. Juan ha terminado o está terminando su tarea, su responsabilidad encomendada por Dios, y ahora, por amor a los novios, él simplemente se sienta y disfruta de la ceremonia. Por eso entiende que Jesús tiene que tener éxito ministerial. Y lo expresa con esta frase tremenda. Fijémonos versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan el Bautista, no podemos negar que ha tenido un tremendo ministerio, un ministerio fiel, un ministerio humilde. Él, recordemos, ha sido el primer profeta en 400 años en Israel. Él ha congregado a masas, llamado al arrepentimiento, ha bautizado y de hecho aún sigue bautizando. Pero él comprende, no se trata de mí, yo no soy el novio. Él comprende que el ministerio de Jesús es tremendamente superior al suyo, porque se trata de Dios mismo que viene a por su novia, a por su pueblo. El ministerio de Jesús está creciendo y en lugar de celos e irritación, Él siente gozo. Sabe, como dice aquí, es necesario. Es necesario, es la voluntad de Dios que esto suceda. Muy a menudo hablamos de un fin de ciclo, ¿verdad? Un partido político gana unas elecciones en lugar de otro y los medios de comunicación dicen fin de ciclo. Pasamos del colegio al instituto, fin de ciclo. Un equipo que antes lo ganaba todo, ya no lo hace, fin de ciclo. En este texto, hermanos, encontramos un fin de ciclo. Juan bautizaba con agua, Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Juan apuntaba al Salvador, Jesús es el Salvador. El ministerio de Juan el Bautista disminuye, el ministerio de Jesús aumenta. Juan el Bautista es el último profeta del antiguo pacto, Jesús es el profeta con P mayúscula del nuevo pacto. Cambio de ciclo, de uno bueno a uno superior. Porque Jesús es superior, hermanos. Y su ministerio es infinitamente superior, pues sin su ministerio, sin la obra de Cristo, sin Él no hay salvación. Otros hombres a lo largo de la historia, grandes profetas,
sumos sacerdotes, los grandes pastores de los últimos siglos han tenido grandes y fructíferos ministerios. Amén. Pero todo el éxito de estos hombres, todo su fruto, todos sus fieles años por los que damos gracias, se deben únicamente y apuntan únicamente a la persona y al ministerio de Cristo, el Dios hombre que vino a vivir y a morir para salvar. Sin la superioridad absoluta de Jesús, ningún ministerio, por exitoso que sea, por masas que haya congregado, nada tendría sentido, sería vano. Hermanos, todo ministerio genuino ha de ser cristocéntrico, centrado en Cristo, porque no solo el ministerio, sino la persona de Jesús, como veremos a continuación, es superior. Y la iglesia de hoy ha de apuntar, ha de predicar a Cristo para la salvación de los pecados. Estamos viendo dos razones que demuestran que Jesús es superior a cualquier otra persona y que nos mueven a creer en Él para vida eterna. Y hemos visto en estos versículos 22 al 30 que Jesús tiene un ministerio superior, ¿verdad? Él es superior, por eso ha de crecer y Juan el Bautista disminuir. Vamos a ver ahora una segunda razón. Jesús tiene una procedencia superior. Versículos 31 al 36. Dice el versículo 31. Leamos. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Ahora, no está del todo claro si el que está hablando aquí es Juan el Bautista o el apóstol Juan. Por el lenguaje yo me inclino a pensar que se trata del apóstol Juan, que está reflexionando ahora a partir de esta escena, como lo hizo con la escena con Nicodemo. En cualquier caso, Juan, podemos decir, sea uno u otro, está trazando una división clara. Jesús procede de arriba, dice el texto. Es decir, Él es Dios y por tanto, dice, está por encima de todos. Él es infinitamente superior. Dice, el que procede del cielo está sobre todos. Él es infinitamente superior, dice Juan. Infinitamente superior, fijémonos ahora, al que es de la tierra, que procede de la tierra y habla de la tierra. Como digo, Juan está trazando una línea clara, una división. Tanto la persona de Jesús es superior, como porque Él es divino, porque procede de arriba, o como dice el 3:13, Él bajó del cielo. La persona de Jesús es superior y su ministerio es superior. Los hombres, por fieles que seamos, no somos ni más ni menos que meros heraldos. Somos enviados como Juan el Bautista era. El mensaje del hombre apunta a otro. El predicador ha de apuntar a otro, a Jesús. Pero Jesús, hermanos, se apunta a sí mismo. Nosotros procedemos de la tierra y hablamos de la tierra, venimos de aquí. Pero ¿de dónde procede Jesús? Él viene del cielo, su procedencia es superior, Él es Dios. El Evangelio trata de Él mismo, su origen es eterno, es celestial. Y por eso Juan puede decir ahora con suma certeza lo siguiente, versículo 32. Lo que Él, Jesús, ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. Versículo 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Lo que Juan está haciendo ahora es dar legitimidad al testimonio de Jesús. Tiene toda validez. Porque Jesús no es un heraldo más.
No es un simple mensajero o un simple profeta. Él es Dios mismo encarnado, sirviendo humilde y sirviendo misericordiosamente a la humanidad, con el uniforme de mensajero, llamando al arrepentimiento. Jesús, el Dios encarnado, el que no recibe el mensaje de nadie más, sino que Él es el mensaje. Él es el misericordioso Salvador que llama al arrepentimiento y ofrece salvación. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Da testimonio de sí mismo. ¿No es increíble entonces, queridos hermanos, no es increíble cómo termina el versículo 32? Dice que nadie recibe su testimonio. Por un lado, hermanos, esto es una tragedia, ¿verdad? No hay nadie, dice el texto, quien pueda recibir y creer el mensaje de salvación de parte del Creador, del Salvador y Rey. Esto nos recuerda al capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es trágico. No es trágico para Dios, pues Él no nos necesita. Es trágico para el mundo. Pero es aquí, en esta oscura tragedia. Es aquí, sobre este negro tapete, que el joyero divino nos muestra ahora la belleza del diamante que es Cristo y su Evangelio. Recordemos, el eco de la conversación de Jesús y Nicodemo aún resuena. Y esto nos tiene que llevar a pensar que en medio de la condenación del hombre, en medio de que nadie recibe el testimonio, Dios misericordiosamente actúa en el corazón de su pueblo y regenera. ¿Lo regenera para qué? Para que el mensaje del Evangelio predicado, para que ese hombre, para que esa mujer que antes no creían, que no recibían, que no entendíamos, que no buscábamos, ahora entendemos, ahora creemos en el Cristo como nuestro Salvador. Esta es la maravillosa excepción que trae salvación a un mundo, recordemos, ya condenado. Este es el versículo 33 que dice, el que ha recibido su testimonio, el que lo ha recibido, dice el texto, fijémonos, ha certificado esto, que Dios es veraz. Lo que está diciendo Juan aquí es lo siguiente: quien cree en Cristo, quien cree que este hombre que vivió hace 2000 años y trajo su mensaje, el mensaje de salvación del pecado y del infierno, quien recibe el testimonio, lo que ocurre cuando una persona cree verdaderamente es certificar que Dios es veraz. Esta palabra certificado hace referencia a los sellos que se usaban en la antigüedad. A veces eran anillos con símbolos específicos de una persona que se marcaban en cera. Eran muy útiles, especialmente en una sociedad analfabeta. Estos sellos certificaban la genuinidad de la firma, certificaban que el producto era de esta persona. Pues bien, que tú y que yo seamos creyentes certifica, atestigua sin lugar a dudas que el mensaje de Cristo es el mismo mensaje que Dios Padre tiene. Nuestra propia salvación, en otras palabras, certifica la veracidad y la superioridad del mensaje de Dios. Esto es lo mismo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:12. ¿Recordáis? Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es decir, aunque Dios es invisible, certificamos nosotros, mostramos al mundo, corroboramos que tanto Él como su mensaje son reales y son verdad. ¿Cómo hacemos esto? Con el amor que nos tenemos unos a otros. Esto certifica la veracidad del mensaje. El Padre, hermanos,
se ha revelado. Él ha puesto la guinda del pastel de su verdad revelada en el Verbo encarnado en Jesús. Y ahora Jesús y el Padre son uno, un Dios, una esencia, un mensaje. Por eso Juan, fijémonos, versículo 34 dice: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da al Espíritu sin medida. Dios Padre envió a Dios Hijo con una misión clara: hablar las palabras de Dios, proclamar el mensaje de Dios. Piensa esto entonces ahora. Jesucristo, el Dios hombre, cuyo origen es celestial, se humilló hasta lo máximo. Y parte de esta humillación al hacerse hombre fue vivir una vida enteramente dependiente del Espíritu Santo. Jesús renunció al ejercicio voluntario de sus prerrogativas divinas, de sus privilegios como Dios que es, como dice Filipenses 2, 6 y 7. Y Jesús como hombre dependió plena y absolutamente en el Espíritu Santo, como tú y yo somos llamados a hacer, por cierto. Un Espíritu Santo, como termina el versículo 34, que dice que Dios ha dado a Cristo el Espíritu sin medida. O dicho de otro modo, Dios Padre dio el Espíritu Santo a Jesús sin restricción, en todo su potencial. Porque los profetas del Antiguo Testamento eran inspirados y recibían poder del Espíritu Santo. Aún Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero Jesús, no limitado, no sujeto por su naturaleza pecadora, sino santa. Él vivió en plena potencia y dependencia del Espíritu Santo en su vida, que le llevó a hacer milagros, a vencer la tentación, a soportar el oprobio en la cruz y a hablar en el poder del Espíritu Santo el mismo mensaje que Dios habla. Por eso Él es superior a todos, hermanos. Entonces, quien dice que cree en Dios, inevitable debe afirmar que cree también en Cristo y viceversa. No puedes creer en uno, sí, pero no en otro. Porque el Padre y el Hijo son Dios. Y ambos traen el mismo grandioso mensaje de salvación de nuestro pecado. Lo que Juan el Bautista ha dicho a sus discípulos es lo siguiente: ¿por qué conformaros conmigo cuando tenéis al mismísimo Dios encarnado ante vosotros? ¿Por qué conformarte con una foto de un helado en la tienda de caramelos de nuestro hermano? Si puedes entrar a la tienda, comprar por un módico precio y saborear un fantástico y jugoso y frío y fresco helado de chocolate. La foto que tiene fuera, ¿verdad? Fuera en la tienda está muy bien. Nos informa de las características del helado. Amén. Pero ¿no será mejor entrar y probar un helado, verdad? Eso es lo que Juan el Bautista dijo a sus discípulos. Y es lo que Juan, ahora el apóstol, reitera. Jesús es superior a todo. Su ministerio es superior, su procedencia es infinitamente superior, porque Él y solo Él es el Hijo de Dios. Solo Él tiene el mismo mensaje de salvación que el Padre tiene. Como hombre, Él habla las palabras de Dios, pues Él vivió plenamente en el poder del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Ahora, ¿por qué el Padre le hizo esto con Jesús? ¿Por qué le dio el Espíritu Santo en toda su extensión? El texto responde, versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas
en su mano. El amor entre las tres personas de la Trinidad solo puede ser visto de lejos por nosotros, intuido. Es tan grande, es tan santo, es tan perfecto que no podemos llegar a comprenderlo. Entonces, si Jesucristo es Dios, que lo es, el Padre, por tanto, le ama con un amor ilimitado y por eso, versículo 35, le ha entregado todas las cosas en su mano. Esta frase destaca la deidad de Jesucristo. Recordemos, Él es plenamente Dios. Y por tanto, Él ya tiene y Él ya controla todo, ¿verdad? Jesús es Dios, amén. Pero recordemos, Jesús también es plenamente hombre. Y es desde su naturaleza divina a lo que ahora Juan está hablando. Esto expresa que el hombre Jesucristo también es Dios, porque el Padre le trata como Dios. Esto lo vemos aquí. Él ha entregado todo en su mano. Dios va a entregar todo en la mano de otro, solo si ese otro es Dios mismo, como es el caso de Jesús. Vemos esta dinámica en todo el Evangelio. Fijaros lo que Juan está describiendo a lo largo del Evangelio. Juan dice, Dios Padre dio a Jesús una obra que Él llevó completamente a cabo. Juan 5 y Juan 17. Dios Padre dio a Jesús, hombre, la capacidad de hacer milagros, 5:36. Dios Padre dio a Jesús el mensaje a hablar, 12:49. Dios Padre dio a Jesús autoridad sobre todo ser humano, 17:12 del Evangelio. Él le dio un nombre poderoso, 17:11. Dios Padre dio a Jesús su gloria, 17:22. Dios Padre dio a Jesús sus discípulos, 6:37, 17:6. Dios Padre dio a Jesús todo juicio, capítulo 5, versículo 22. Dios Padre dio a Jesús tener vida en sí mismo, 5:26. Dios Padre dio a Jesús la copa que debía beber, ese sufrimiento, 18:11. Dios Padre dio a Jesús al Espíritu Santo sin medida. Dios Padre, hermanos, afirmó con Jesús hombre, muy importante, con Jesús hombre, lo que Él ya era como divino, como Dios. Y si Dios entonces ha querido salvar enviando a Jesús, quien tiene un ministerio y quien tiene una procedencia superior, pues es Dios, solo queda una cosa más que decir. Solo hay una respuesta ante la grandiosa verdad de quién es Jesús. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan, de nuevo, como hizo anteriormente, divide el mundo, ¿verdad? Lo hace porque Jesús divide el mundo. Dice, por un lado, el que cree en el Hijo Jesús tiene vida eterna. Tiene una relación con Dios, tiene perdón de pecados, tiene esperanza de una vida plena y perfecta en el nuevo cielo y la nueva tierra, en el reino. Pero por otro lado dice, el que no obedece al Hijo. Porque quien no obedece al Hijo implica que no cree en Él. Pues el que cree verdaderamente en Jesús, ¿qué va a hacer? Va a obedecer, ¿verdad? Pero quien no cree, no vivirá en obediencia a Él, a Dios. Y dice el texto, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre Él. Ya veíamos la semana pasada, capítulo 3, versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado. El mundo ya yace bajo el dominio de Satanás, bajo la oscuridad. Cada persona comienza su vida en pecado. El mundo está condenado. Por eso Juan dice ahora que la ira de Dios, ¿qué?
No dice comienza, no dice caerá futuro, sino que dice permanece sobre él. Implica una continuidad, ¿verdad? Ha permanecido, permanece y permanecerá eternamente sobre aquel que no cree y desobedece. Por eso, hermanos, ante estas tremendas palabras, el Señor ahora llama al arrepentimiento. Hoy, si no crees, sigues, permaneces condenado. Pero el Señor hoy te ofrece salvación. Te ofrece la salvación que Él ganó en la cruz. Te ofrece vida eterna. Cree en Él. Arrepiéntete para el perdón de tus pecados. Qué tremendo texto, ¿verdad? En unos pocos versículos, Juan, hablando del otro Juan, nos narra y muestra la absoluta superioridad de Jesús. Su ministerio es superior, su procedencia es superior, porque solo Él es Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos textos hoy, hermanos? Os voy a dar 3 aplicaciones generales, ¿de acuerdo? 3 aplicaciones generales. Número 1, adoramos a Jesús porque Él es Dios. Él es superior. Juan escribe este texto con ese objetivo final siempre en mente, que sus lectores entendamos que Jesús es el Cristo, el Dios encarnado que vino a salvar. Juan ha demostrado que ni un gran hombre con un tremendo éxito como Juan el Bautista le llega a la suela del zapato a Jesús. Ha demostrado que todo ministerio apunta a Cristo. Todo siervo de Dios ha de apuntar a Cristo, porque solo Él es Dios. Solo Él vino desde el cielo y trajo su propio mensaje a una humanidad condenada. Todos los demás o son profetas falsos, o son religiones falsas, por un lado, o son profetas verdaderos y pastores verdaderos hoy en día que proclamamos lo que la palabra de Cristo nos dice que proclamemos. Todo esto, hermanos, en última instancia, todo texto, toda predicación ha de movernos a adorar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué quieres conformarte con menos? ¿Por qué seguir simplemente a hombres como los corintios, unos a Pablo, otros a Apolos? No. Seguimos a Cristo. Aún más allá, ¿por qué conformarnos con pensar que nuestra vida está resuelta con tener un buen trabajo o estabilidad o a nuestros hijos criados? ¿O por qué conformarte con haber alcanzado tus metas? Está bien tener metas, pero no hay nada en este mundo, ni una persona, ni dinero en el banco, ni una buena casa que llene tu corazón. Si Jesús es realmente superior, que lo es, nada ni nadie más va a satisfacer, a llenar tu vida, a traer paz en tu corazón. Nadie más va a satisfacer tus deseos. Curiosamente es lo que Juan nos va a narrar en el siguiente capítulo 4, que veremos en semanas sucesivas. Solo seguirle, hermanos. Ser discípulo de, adorarle al único y superior Dios y Señor Jesucristo. Adoramos a Cristo y a nadie más. Nada más ni nadie más va a traer satisfacción a tu vida, por bueno que sea. Por tanto, número 1, adoramos a Jesús porque Él es superior, Él es Dios. Número 2, el liderazgo de la Iglesia de Jesucristo ha de ser un liderazgo humilde. Es una aplicación directa del texto. En un momento de la historia donde muchos líderes, muchos pastores fundamentan sus ministerios en su carisma, ¿verdad? En su labia, en su talento,
Y más triste aún, fundamentan sus ministerios y su éxito en sí mismos, hasta el punto que minimizan el mensaje del Evangelio y usan este libro como pretexto, como trampolín para cristianizar sus mensajitos y sus objetivos humanos. En este momento de la historia, las palabras de Juan resuenan más que nunca. Es necesario que Cristo crezca y el hombre disminuya. Nunca jamás esta verdad ha sido tan necesaria en la iglesia. Nunca jamás el ejemplo de Juan el Bautista de apartarse y dejar brillar a Cristo Jesús ha sido tan urgente, hermanos. La iglesia hoy está trágicamente desnutrida debido al obeso ego de líderes que piensan que su ministerio y su éxito y sus seguidores pueden ser ganados con tácticas y filosofías del mundo centradas en el hombre y no en Jesús. La iglesia necesitamos volver a Cristo. Necesitamos volver a mirar a Jesús y a su ministerio superior. Necesitamos pastores humildes que enseñan la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Yo aquí no tengo nada que decir. No tengo nada que decir que no sea desde el texto inspirado, hermanos. Mi opinión no es importante. La palabra es importante. Los mejores predicadores no hacen que te maravilles de su propia habilidad. No sigáis un predicador porque habla muy bien. No, los mejores predicadores te muestran la gloria de Dios tal y como es vista en la palabra. ¿Quieres saber si un pastor es piadoso y humilde? Fíjate a quién mira. Además de su esposa, claro. Fíjate a quién mira. Fíjate de quién predica. ¿De quién habla? Fíjate en qué perspectiva, qué cosmovisión tiene. Fíjate en cómo, si alguien que no es él, otra persona de la congregación apunta con sabiduría a Cristo, fíjate si ese líder se alegra, aunque no sea él, ¿verdad? Se alegra como el amigo del novio se alegra. O quizá, por el contrario, si tiene celos de esa otra persona. Si la vida de este hombre apunta al Señor, sigue a ese pastor imperfecto, ¿verdad? Síguelo, porque no te pedirá que le sigas a Él, sino que juntos sigáis a Cristo desde la palabra. Así que segunda aplicación, el liderazgo de la iglesia de Jesús ha de ser un liderazgo humilde que apunta a Él. Número 3, nuestro testimonio certifica la verdad de Dios. Que tú y que yo hayamos sido rescatados de una ira que si no hubiera sido por Jesús permanecería aún sobre nosotros, ¿verdad? Si tú y yo, piensa en esto, hemos pasado de tener un corazón ajeno, un corazón indiferente. ¿Recuerdas ese tiempo en tu vida? Piensa. Un corazón ajeno e indiferente a Dios y su palabra. Si hemos pasado de eso a estar aquí un domingo por la mañana cuando la gente está durmiendo, ¿verdad? Adorándole o adorándole entre semana, leyendo la palabra, rechazando el pecado que antes abrazábamos. Que tú y yo y todo cristiano pueda ver esto en su propia vida, aún de manera imperfecta, lo sé. Pero esto atestigua, esto certifica que la palabra de Dios es verdad. Lo que Dios dice aquí es verdad. Él cambia nuestro corazón, nuestros afectos. Lo que antes nos satisfacía ahora ya no lo hace. Lo que antes amábamos ya no lo amamos. Lo que antes perseguíamos ya no lo perseguimos. La manera que antes hablábamos y pensábamos, ahora ya no queremos hablar y pensar así. Todo esto certifica una cosa. No que somos moralmente mejores, sino que Cristo ha cambiado nuestro corazón.
Que Dios realmente salva y santifica, porque lo vemos en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos alrededor nuestro, transformados por el poder del Evangelio. Así, nuestro testimonio, hermanos, es tremendamente importante para el evangelismo. Sí, amén. Ahora, nuestro testimonio no salva a nadie. Solo el Evangelio salva. Solo cuando proclamamos la verdad del Evangelio de Jesucristo, una persona puede ser salva. Pero sí es cierto que nuestra vida es prueba indiscutible de la verdad que Dios dice en su palabra. Y es tan importante por eso que nuestra vida sea una vida de buen testimonio. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué ven los demás? Aunque digan eres un bicho raro, ¿verdad? Pero eres un bicho raro que ama al Señor y su palabra. Nuestra vida es un testimonio de un cambio de rumbo. Nosotros, hermanos, éramos igualitos al mundo, pero ahora nuestros afectos y deseos están dirigidos a glorificar a nuestro Dios. Y entonces, hermanos, que este sea un testimonio. Nuestro testimonio sea, yo os dije 3 aplicaciones, realmente vamos a aplicarlo en 4 maneras, porque nuestro testimonio ha de ser una buena guinda de un pastel, de ese llamado obediente del Señor a evangelizar, a hacer discípulos, a proclamar la verdad. Estamos rodeados de personas que no obedecen y que si siguen así, ¿verdad?, permanecerán en ira. No verán la vida. ¿No es increíble pensar que Dios nos haya dado no la carga, sino el privilegio entonces a nosotros, su iglesia, de ser instrumentos, de ser heraldos, de ser embajadores de las buenas noticias del Evangelio? Un Evangelio, un ministerio y una persona superior a todo y a todos. Nosotros somos llamados hoy a hablar las palabras de Dios, copiamos y pegamos el mensaje de este libro y confiamos que Dios tenga misericordia de aquellos que escuchan nuestras palabras, ¿verdad? Proclamemos a un Señor superior a todo y a todos, hermanos. Proclamemos a esta ciudad tremendamente oscura. ¿Estáis de acuerdo con esto? Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, no me he comido un polvorón, hermanos, sino es el nombre de un adinerado conde alemán del siglo XVIII. Este creyente, Zinzendorf, es considerado como uno de los más grandes misioneros de la historia. Este hombre se unió a los cristianos moravos. La iglesia morava fue la iglesia fundada en 1457 en lo que es hoy la República Checa. Esta iglesia morava del siglo XV se caracterizaba por una profunda vida de oración y estudio de la palabra de Dios. Y gracias al amor de este creyente alemán, al amor que tenía por Cristo y su misión, en menos de un siglo, la iglesia morava envió a más de 300 misioneros a lo largo y ancho del mundo. Y este es un movimiento misionero que es considerado como realmente el primer esfuerzo misionero de la iglesia protestante post-reforma. Es a Zinzendorf que se le atribuye la siguiente cita, fijémonos. Predica el Evangelio, muere y sé olvidado. Predica el Evangelio, muere y sé olvidado. 1700 años antes que este conde alemán viviese, el propio Juan el Bautista fue un vivo ejemplo de esta frase, de esta máxima. Recordemos a unos discípulos que vinieron airados, celosos a él debido al éxito de Jesús. Y Juan el Bautista lo ejemplificó porque entendió que su vida y su ministerio giraba en torno a Cristo y apuntaba a Cristo. Fijémonos si lo entendió bien, que murió debido
a su fidelidad a Cristo y su mensaje, hermanos. Esta verdad hoy predica el Evangelio. Muérete, y se ha olvidado, no sé por qué lo había olvidado yo, se ha olvidado no, yo he olvidado esta frase, pero esta verdad hoy en día, hermanos, no es una verdad solo para pastores. Esta es una verdad para pastores, predicadores, amas de casa, funcionarios, jubilados, empresarios. Esta verdad es para todo creyente a lo largo de la historia. A todo creyente que no le importa disminuir, ser olvidado, para que Cristo sea quien aumente y reciba la gloria que merece. Solo Él merece la gloria, hermanos, porque solo Él es superior, su ministerio es superior, su procedencia es superior, porque solo Él es Dios. Y nosotros le creemos en Él, le adoramos a Él, proclamamos a Cristo como iglesia para su gloria, la gloria que solo Dios merece, y para que nosotros humildemente nos postremos ante el Rey de Reyes y le obedezcamos en cada momento. Oremos, hermanos. Señor, tú nos has mostrado en tu palabra un tremendo ejemplo de un siervo tuyo como Juan, que recibió estos discípulos que estaban realmente molestos por el éxito de Jesús, pero ellos no entendían. Y vemos a Juan el Bautista, el hombre más grande que jamás ha existido, en palabras tuyas. Vemos disminuir, empequeñecer ante la grandiosidad y superioridad que tú tienes, oh Señor. Tu ministerio es el ministerio de salvación. Tu persona, tu procedencia es divina, tú eres Dios. Y todo ministerio, y toda iglesia, y todo pastor, y todo creyente ha de empequeñecer, ha de servirte a ti. Todo ministerio tiene sentido y solo tiene sentido a partir del tuyo, de tu mensaje, de tu muerte en la cruz, de tu sepultura, de tu resurrección, de tu ministerio actual de extensión del Evangelio, usándonos a nosotros. Señor, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a ti crucificado, porque nosotros somos meros heraldos y tú eres superior, infinitamente superior, y a ti te adoramos, y a ti queremos servirte con humildad, y a ti queremos proclamar, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. En el nombre de Jesús. Amén.